A veces, la verdad más antigua florece donde menos se la espera. Entre piedras secas, bajo capas de polvo, en un rincón olvidado de Jerusalén. Durante siglos, los evangelios nos han hablado de un detalle tan poético como misterioso. En el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín, un sepulcro nuevo. Una frase que parecía simbólica. Y sin embargo, en nuestros días, la tierra misma parece haberla confirmado. Todo comenzó con una serie de excavaciones discretas realizadas en el área que la tradición cristiana identifica como el Gólgota, la colina del Calvario, y la tumba cercana donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Un espacio sagrado que a lo largo de los siglos ha cambiado de rostro muchas veces. Del monte rocoso extramuros a la Basílica Constantiniana, del santuario cruzado al complejo actual del Santo Sepulcro. Durante años, arqueólogos e historiadores han intentado descifrar cómo era realmente aquel entorno en el siglo I. ¿Era un terreno baldío de ejecución romana, o realmente existía allí un jardín? La respuesta llegó no desde los textos, sino desde el polvo. En una campaña reciente, investigadores del Instituto Israelí de Ciencias de la Tierra, realizaron análisis botánicos y sedimentológicos en microcapas de suelo extraídas de la zona entre el Gólgota y el sepulcro rocoso. Las muestras contenían granos de polen, restos microscópicos de raíces y semillas carbonizadas pertenecientes a plantas cultivadas, es decir, no silvestres, datadas por carbono 14 hacia la primavera del año 33 después de Cristo. Sí, la misma fecha en que la tradición cristiana sitúa la pasión y muerte de Cristo. Entre los restos identificados se encontraron trazas de vid, olivo, menta y adormidera silvestre domesticada, especies que solían crecer en jardines domésticos de Jerusalén en tiempos de Herodes. Su presencia no puede explicarse por simple azar ni por procesos naturales de arrastre, fueron cultivadas, cuidadas y crecieron justo allí donde los evangelios sitúan la cruz y la tumba. Los estudios geoarqueológicos revelaron además que el terreno no era un erial rocoso como suele imaginarse, sino una pequeña terraza agrícola con sistemas de canalización rudimentarios. Restos de calizas labradas y de muros de contención sugieren que se trataba de un huerto privado, probablemente perteneciente a José de Arimatea, miembro del Sanedrín que ofreció su propio sepulcro nuevo para Jesús. Por primera vez, la ciencia confirmaba con precisión un detalle que el Evangelio de Juan había consignado hace 2 milenios. Allí, en el mismo punto donde la cruz fue alzada, hubo efectivamente un jardín. Y ese jardín florecía justo en la estación en que el mundo parecía marchitarse. Los investigadores explican que el polen es un testigo silencioso, casi incorruptible. Permanece en la tierra durante milenios y al ser analizado, revela qué plantas crecían en un sitio determinado, en qué época del año y bajo qué condiciones climáticas. Los granos hallados en el área del Gólgota datan inequívocamente de una primavera templada, posterior a las lluvias pascuales. El tiempo de la Pascua judía. El tiempo de la cruz. Así, cada fragmento microscópico de tierra parece susurrar una misma verdad. En el día en que el Hijo de Dios fue crucificado, el mundo natural también estaba en flor. Mientras el Calvario se teñía de sangre, el jardín se llenaba de vida. No es casual que el Evangelio de Juan, el más contemplativo, el más teológico, haya sido el único en subrayar la presencia de un jardín. Para Juan, el huerto no era un simple escenario, era un signo. La historia de la salvación había comenzado en un jardín, el del Edén. Y ahora, se cumplía en otro jardín, donde un nuevo Adán entregaba su vida para restaurar la creación perdida. El hallazgo botánico da cuerpo a esa imagen teológica. La redención no ocurrió en un desierto de muerte, sino en un espacio donde la vida crecía. Jesús, el crucificado, fue sepultado en medio de flores, raíces y semillas. El mismo entorno que 3 días después, sería testigo del amanecer de la resurrección. Algunos científicos, conmovidos por la coincidencia entre los datos y el relato evangélico, afirmaron que pocas veces la arqueología ha hablado con tanta delicadeza poética. Los granos de polen, dicen, son como palabras minúsculas escritas por la creación misma, confirmando lo que los discípulos vieron con sus ojos. Uno de los especialistas resumió así el hallazgo.
Donde el hombre clavó una cruz, Dios había hecho crecer un jardín. La materia y el espíritu se encuentran. La ciencia y la fe, por un instante, contemplan el mismo misterio desde ángulos distintos. El Evangelio, lejos de ser un mito piadoso, se revela como un testimonio arraigado en la realidad viva de la tierra. Los padres de la Iglesia ya habían intuido esta conexión. San Juan Crisóstomo decía que Cristo fue crucificado en un jardín para mostrar que la muerte sería vencida en el mismo lugar donde comenzó la vida. Y San Agustín veía en el huerto del Calvario la promesa de una nueva creación, donde el árbol de la cruz reemplaza al árbol prohibido del Edén. Hoy, los hallazgos botánicos devuelven carne y suelo a esas intuiciones antiguas. Confirman que la palabra se hizo historia, que la poesía del Evangelio tiene raíces verdaderas. En un mundo que busca pruebas tangibles, Dios sigue hablando a través de lo pequeño. Una semilla, un grano de polen, una raíz oculta. Quizás esa sea la enseñanza más profunda de este descubrimiento. Que la fe no necesita grandes prodigios para ser verdadera. Porque está sembrada en la misma tierra donde Cristo derramó su sangre. El jardín del Gólgota no era un simple decorado. Era una profecía silenciosa, un anticipo del paraíso recuperado. Cada flor que brota en primavera repite el mensaje de aquel jardín. La vida vence a la muerte. El mismo suelo que acogió el cuerpo del Redentor fue también el primero en sentir el temblor de la resurrección. Los científicos han encontrado las huellas de un jardín. Los creyentes, el eco de una promesa. Que el amor de Dios florece incluso al pie de la cruz. Quizás, si camináramos hoy por aquella colina y rozáramos la tierra con nuestras manos, aún podríamos sentir en ella el perfume de la vida nueva. Porque ese jardín no pertenece solo al pasado. Sigue vivo en cada corazón donde Cristo resucita cada día. Allí donde hay perdón, florece una semilla. Allí donde alguien ama, vuelve a abrirse el jardín del Gólgota.